Muy buenos días. Tengo el honor de compartir con ustedes experiencia y conocimiento como contador público que soy, docente del Instituto Manuel Seoane Corrales, para poderles explicar de manera resumida acerca de la carrera de contabilidad. ¿Quién necesita contabilidad? Tenemos en el sector público, todas las entidades públicas necesitan de contabilidad. Cualquier ministerio necesita de contadores. El Congreso necesita de contadores. El gobierno central, para llevar la contabilidad de nuestro país, necesita de contadores. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las municipalidades necesitan de profesionales preparados en contabilidad para poder ejercer la profesión. Pero también en el sector privado, las empresas comerciales, las empresas industriales, las empresas de servicios, las entidades financieras, los bancos, por ejemplo, necesitan de profesionales contables. Las farmacias, boticas, todos necesitan de profesionales contables. Podemos ejercer la profesión donde, en cualquier entidad pública o empresa privada, que necesiten de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia y sobre todo nuestra habilidad de aplicar la contabilidad de manera eficiente, con ética profesional. ¿Cómo se ejerce la carrera? El contador lo puede hacer de manera dependiente o de manera independiente. Es de manera dependiente porque trabajamos en una entidad pública o en una empresa privada con un horario establecido, con una oficina establecida por la empresa o la entidad, y podemos hacerlo laborando nuestras 8 horas de trabajo. Dependemos de esa entidad o de esa empresa, y para el cual vamos a recibir una remuneración. Pero también podemos hacerlo de manera independiente, porque esa entidad o esa empresa privada, una micro o pequeña empresa, no necesita posiblemente tener un área de contabilidad, pero sí necesita que se ejerza la contabilidad. Y por lo tanto, esa micro o pequeña empresa que tiene obligaciones contables, que tiene obligaciones tributarias, que tiene obligaciones laborales porque tiene trabajadores, necesita de profesionales de contabilidad, y lo podemos hacer de manera independiente. Si abrimos un estudio contable, le podemos llevar su contabilidad, pero lo hacemos de manera independiente, donde nosotros mismos establecemos nuestros horarios, establecemos el lugar donde lo vamos a hacer y el tiempo en que lo vamos a hacer lo establecemos nosotros. Un trato directo con la empresa para poderle llevar su contabilidad a cada uno de ellos. Por lo tanto, como contadores podemos hacerlo en una empresa, en una entidad pública de manera dependiente, o llevarle la contabilidad de micros o pequeñas empresas de una manera independiente. ¿Cuál es el proceso contable? Todas las actividades que realizan las entidades públicas o las empresas privadas, todas las actividades que realizan deben ser contabilizadas para poder obtener informaciones a las cuales los contadores le llamamos estados financieros.
Antiguamente esto se hacía una contabilidad manual. Actualmente lo hacemos con la ayuda de sistemas contables, de software contables. Entonces, esas informaciones que están representadas por documentos, diferentes tipos de documentos emanados por cada actividad que realiza la entidad o empresa. Esas informaciones que contiene cada documento lo vamos a ingresar al sistema contable. Y el sistema nos va a reportar las informaciones a que les decía que lo llamamos estados financieros. Nos prepara también nuestro balance de comprobación. Toda la información nos va a dar ese sistema o software contable. Trabajamos con computadoras, manejamos las computadoras y por eso lo van a aprender también a utilizar esos software contable para que de esa manera puedan tener sus informaciones mucho más oportunas, mucho más rápido. ¿Qué informaciones vamos a obtener? Una información de tipo económico. La empresa obtiene pérdidas, obtiene ganancias. ¿Qué está generando esa empresa? Si está perdiendo, lo vamos a conocer nosotros inmediatamente, porque las informaciones contables así lo van a determinar. Información de tipo financiero. El capital de la empresa. ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Quiénes nos adeudan? ¿A quiénes debemos? ¿Y por qué cantidad? Para poder llevar el control financiero de la empresa, eso lo obtenemos en las informaciones que nos va a dar el sistema. De tipo tributario, si la empresa está cumpliendo con sus obligaciones tributarias o no lo está haciendo, cuánto se adeuda, cuánto ya está cancelado, porque una empresa formal tiene obligaciones tributarias, pero tiene muchas ventajas al ser una empresa formal, porque las empresas grandes son empresas formales, pero quieren trabajar también con empresas formales y le van a pedir comprobantes que una empresa informal no le va a poder cumplir. Una empresa informal no crece, en cambio una empresa formal sí crece, pero tiene obligaciones que cumplir y mientras lo haga puede mantenerse en el mercado. Pero también tiene que llevar el control de sus bienes en el almacén, sus mercaderías, porque hay personas, tiene trabajadores que utilizan esos bienes cuando la empresa vende, pero también cuando los compra para que puedan ingresar. Pero ¿cómo sabemos si se están perdiendo o no se está perdiendo la mercadería? Eso lo hacemos a través de los informes contables. Aquí nosotros vamos a saber si esos bienes en el almacén se encuentran exactos o posiblemente hay pérdidas porque algún trabajador posiblemente ha tomado bienes que no le corresponden. Nosotros llevamos el control a través de nuestra contabilidad. Controlar el dinero, porque tenemos una persona a quien les hemos asignado esa responsabilidad. Sin embargo, no sabemos si nos rinde cuentas de manera correcta o no. A través de las informaciones contables podemos obtener esas informaciones para que de esa manera podamos determinar qué responsabilidad está asumiendo cada uno de ellos. Por lo tanto, la contabilidad es una herramienta muy valiosa para toda entidad, toda empresa. Por eso todos necesitan de contadores. Y por lo tanto, nuestros servicios están asegurados si tenemos una preparación también adecuada. Para estudiar la carrera de contabilidad, lo hacemos en 3 módulos. Cada módulo tiene una duración de 1 año y está compuesto por 2 ciclos académicos. El primer módulo se llama Procesos Contables. Aquí estudian el primer año, primer y segundo ciclo.
En procesos contables les enseñan la contabilidad básica para que vayan conociendo la contabilidad, para que lo vayan aprendiendo a cómo se ingresan las informaciones, de tal manera que vayan fortaleciendo sus conocimientos. Al terminar el primer módulo, van a recibir una certificación que corresponde a procesos contables, con las cuales ustedes pueden hacer su acercamiento a entidades y empresas para que puedan realizar sus prácticas profesionales, para que puedan trabajar en la parte básica de la contabilidad. En el segundo año, que corresponde al tercer y cuarto ciclo, aquí van a aprender la contabilidad o el módulo se llama contabilidad pública y privada, porque justamente van a profundizarse en la contabilidad pública o gubernamental y la contabilidad privada. Como les decía, un profesional contable puede trabajar también en entidades públicas y las entidades públicas trabajan con una contabilidad gubernamental. Vamos a aprender aquí cómo es este tipo de contabilidad para alguien que quiere trabajar posiblemente en algún ministerio, que quiere trabajar de repente en el Congreso, en el área de contabilidad, que quiere trabajar en el gobierno central, gobiernos regionales que necesitan de profesionales contables. Y también dentro de contabilidad privada, vamos a profundizarnos en lo que es la contabilidad para llevar la contabilidad de costos. Y con ello, nuestro conocimiento, nuestra experiencia va aumentando y por lo tanto ya tenemos un mayor peso contable y nuestros beneficios van a ser mejores. Cuando pasamos al quinto y sexto ciclo, donde nos encontramos en el último módulo de contabilidad llamada análisis financiero. En análisis financiero también vamos a aprender aquí cómo se lleva la contabilidad en las entidades financieras, en los bancos, cómo es su contabilidad. Es probable que muchas personas tengan aspiraciones en trabajar en los bancos. Entonces, si aprendemos la contabilidad bancaria, podemos trabajar en estos tipos de entidades y otras materias más que son valiosos para nuestra profesión. Pero también vamos a aprender lo que es el análisis financiero en sí, que es justamente saber analizar e interpretar los informes contables. Y para poderlos interpretar, los vamos a ir aprendiendo. Así como los médicos cuando leen nuestros análisis y nos dicen de qué estamos bien o de qué estamos mal, nosotros a través del análisis financiero también podemos saber de qué está bien la empresa y en qué está mal para poder hacer las correcciones. Si tenemos nuestra propia empresa, nos permitirá de esa manera que ir controlando que nuestra empresa siempre se encuentre bien y cuando tenga algunos problemas podamos corregirlos a tiempo. Porque el contador no solamente estudia contabilidad para trabajar en otras empresas, sino sobre todo para tener su propia empresa o sus propias empresas. Y para ello debe conocer cómo debe manejarse esa empresa para que pueda tener resultados correctos. A veces tenemos familiares que tienen una tienda o que tienen una pequeña empresa, pero tienen muchas dudas, muchos problemas, porque a veces no conocen cuál es el manejo de esa empresa. Y con nuestra ayuda, con nuestros conocimientos, vamos a ayudar también a nuestros familiares y nos vamos a ayudar a nosotros mismos a poder conocer cuál es en realidad una empresa desde lo interno, cuál es el manejo que debemos darle para que esa empresa marche bien. Cuando ingresamos al Instituto Manuel Seoane para estudiar la carrera de contabilidad,
vamos a recibir una preparación integral con todos los conocimientos que se necesita para ejercer la profesión y estaremos a manos de profesionales contables que no solamente se dedican a la enseñanza, sino que sobre todo ejercen la profesión de tal manera que esa experiencia es muy valiosa para nosotros, para tener una preparación integral en contabilidad. Y cuando tenemos esa preparación integral, entonces recibiremos un título a nombre de la nación como profesional técnico en contabilidad. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber escuchado este tema relacionado con la carrera de contabilidad, porque deseamos que ustedes tengan éxitos también como lo tenemos y de esa manera poder ser útil a nuestro país, porque nuestro Perú también necesita de contadores, porque se lleva también la contabilidad para nuestro país, las entidades públicas, las entidades internacionales, todos necesitan de contadores y para eso nos vamos a formar para poder ser útil a nuestro país y para poder sernos útil a nosotros y a nuestros familiares. Gracias a cada uno de ustedes.